Me dijeron que no heredaría ni un centavo de los 40 millones de dólares que me dejó mi padre. Y allí estaba mi madrastra, radiante de satisfacción, esperando ansiosamente a que me desmoronara. Hasta que el abogado leyó una sola frase que puso patas arriba todo el escenario. En ese momento una sonrisa se formó en mis labios porque, por primera vez, la verdad resonó más fuerte que su maldad. Es por historias como esta que comparto mi voz aquí. Si lo que vivo te conmueve de alguna manera, cada me gusta o comentario me da fuerzas para continuar, recordando que estas historias importan y que no estamos solos en este viaje. Mi nombre es Amelia. Tengo 33 años. Si me conocieras hace unos años, tal vez me hubieras visto como esa mujer que llevaba una vida organizada, predecible, siempre puntual, sin causar escándalo. Vivía con sencillez, un trabajo modesto como director de proyectos, un apartamento alquilado estrecho y un coche que hacía más ruido del que andaba. Nunca me quejé porque mi padre me enseñó a valorar cada ganancia real con honestidad y cada esfuerzo sincero. Richard, mi padre, era un hombre extraordinario no por su estatura o su voz, sino por el imperio que construyó desde cero. Llevaba 2 décadas usando el mismo reloj, llevando un almuerzo al trabajo y recordándome todos los domingos que la justicia valía más que cualquier fortuna. Cuando yo era niño, nuestra casa olía a café recién hecho y pan casero. Los fines de semana los pasaba comprando en el mercado, caminando por el parque y por las tardes viendo reposiciones de viejas comedias. Mi madre falleció cuando yo era muy pequeña, así que mi padre mantuvo vivo nuestro pequeño mundo con sus rutinas. Durante años fuimos un dúo silencioso pero sólido, hasta el día en que conoció a Vanessa. Y todo empezó a cambiar. Vanessa era todo lo que yo no era, impecable, calculada, con cada palabra ensayada y cada gesto estudiado para llamar la atención. Mi padre, solitario tras años dedicado únicamente al trabajo, vio en ella una segunda oportunidad. Para mí, ella era una tormenta disfrazada de sonrisa. Recuerdo su primera cena en nuestra casa. Cómo observaba su entorno como si no perteneciera allí. Como apenas tocaba su comida, se reía de las historias de mi padre, pero ponía los ojos en blanco cuando le daba la espalda. Y como me preguntó por mi trabajo solo para darme un saludo condescendiente, de esos que se le dan a un niño con sueños ingenuos. Esa noche me sentí pequeña, invisible, como una visita no deseada en mi propia casa. Los meses siguientes borraron la vida que conocía. Las fotos de mi madre desaparecieron de las paredes. Las cenas se convirtieron en un escenario para Vanessa, quien me humillaba delante de mis familiares, llamándome invitada, en esa casa, mientras mi padre permanecía en silencio, dividido entre su amor por mí y su deseo de evitar conflictos. Me convencí de que era pasajero, pero a la gente como Vanessa le encanta tener control. Pronto ella estaba manejando la agenda de mi padre, interceptando sus llamadas y tergiversando mis palabras para pintarme como egoísta. Todavía puedo escuchar su risa irónica cuando le hablé con orgullo de un proyecto que había completado en el trabajo. Mi padre, emocionado, dijo, «Esa es mi hija». Y añadió con una sonrisa falsa, «Incluso los pequeños logros merecen reconocimiento». Aunque para otros fue una broma, el dolor permaneció. Esa noche me senté en el auto y lloré, sintiéndome como un extraño en la casa donde crecí. Hoy, mirando hacia atrás, veo que aquellos fueron los primeros capítulos de una historia que tomaría proporciones mucho mayores de las que podría haber imaginado. No sabía en ese momento que mi padre ya había predicho la tormenta y había dejado algo escondido en su testamento para protegerme algún día. Lo único que sabía era que me estaban borrando poco a poco, y la mujer que lo hacía llevaba un perfume caro y sonreía mientras lo hacía. Aún así, ahora sonrío porque por cada palabra cruel que dijo, por cada vez que intentó excluirme, mi padre escribió algo más fuerte, algo que ella nunca podría borrar. Y el día que se leyó el testamento, esta verdad finalmente salió a la luz. Siempre me vi como una mujer con los pies en la tierra. Alguien que trabaja duro, ahorra con esmero y nunca espera que la vida le dé algo sin esfuerzo. A los 33 años, llevaba ese orgullo silencioso incluso cuando el mundo parecía decidido a ponerlo a prueba. Mi carrera no fue glamorosa, pero sí estable, gestioné proyectos en una empresa de logística que valoraba la precisión y la perseverancia. Encontré consuelo en los horarios, los presupuestos y las listas de tareas pendientes porque tenían sentido cuando la gente a menudo no lo tenía. Los amigos bromeaban diciendo que yo era demasiado responsable, el que salía temprano de las fiestas. Pero llevaba esa reputación como una armadura,
y mi padre siempre decía que le recordaba a su yo más joven. Mi padre fue la base de mi vida. El hombre que me enseñó que la justicia no era solo un concepto, sino un compromiso. Esa riqueza sin carácter no eran más que números sobre el papel. Construyó su imperio a base de largas noches y contratos honestos. Aunque había acumulado una fortuna con la que muchos ni siquiera soñarían, aún así llevaba su propia lonchera, ahorraba cupones de descuento y lavaba su coche los sábados, con sus propias manos. Crecer en ese ambiente me enseñó a rechazar el brillo de las cosas superficiales porque ya había visto cuál era el valor real. No se trataba de marcas o estatus, sino de la forma en que tratas a quienes dependen de ti. Por eso Vanessa y yo chocamos. Ella encarnaba todo lo que mi padre despreciaba, una fachada pulida, donde cada sonrisa estaba ensayada y cada palabra calculada para beneficiarla. Trataba la humildad como debilidad, se burlaba de mi ropa sencilla y de mi auto modesto, y hacía comentarios sutiles que con el tiempo dolían. Si mi padre me amaba por mi sinceridad, Vanessa me despreciaba por ello y se esforzaba por presentarme como indigna del mundo que él había construido. Sabía quién era, pero su sombra minó mi certeza hasta que me pregunté si tenía razón. Sin darme cuenta de que mi padre ya había visto a través de su máscara y silenciosamente estaba preparando algo para protegerme mucho después de que él se hubiera ido, convirtiendo mi fuerza en parte de su legado mientras ella me menospreciaba por ser normal. El cambio no se produjo de repente. Se deslizó sigilosamente como una corriente de aire a través de una rendija de la ventana, casi imperceptible al principio, hasta que la atmósfera en la casa se volvió helada de una manera que ya no podía ser ignorada. Empezó en las paredes con la desaparición de las fotos que contaban nuestra historia. Las vacaciones y los días festivos iban desapareciendo, un recuerdo a la vez. El retrato de mi madre en la chimenea, un cuadro que había desempolvado desde que era niña, fue reemplazado, sin decir palabra, por una pieza impersonal que hacía juego con los muebles brillantes que Vanessa había elegido. Cuando le pregunté tímidamente si lo había guardado en algún lugar seguro, sonrió y dijo que ciertas cosas ya no encajaban con la decoración, como si el recuerdo de mi madre fuera un objeto desechable. En las reuniones familiares los golpes se hacían más duros, disfrazados de bromas. Una vez al servir el postre anunció con voz dulce que yo era solo un visitante en esa casa. La habitación se rió mientras sus ojos brillaban con intención. En otra ocasión, después de que le dije con orgullo que había completado un proyecto antes de lo previsto, ella sonrió y lo llamó pequeño trabajo, como si fuera una broma inofensiva. Los familiares se rieron, mientras mi cara ardía de vergüenza. Sus palabras fueron cuchillos envueltos en risas y nadie me defendió, ni siquiera mi padre, que permaneció en silencio. Y uno de ellos, con la voz entrecortada por la emoción, recordó sus palabras exactas: nadie merece heredar un legado si no sabe honrarlo. Era como si mi padre, incluso ausente, se acercara a mí a través del recuerdo de quienes lo admiraban. Cada conversación fue un ladrillo en los cimientos de mi resistencia. Mientras Vanessa se pavoneaba en las cenas con sus discursos sobre continuar con su sueño, yo guardé silencio sobre la evidencia de que ella nunca entendió cuál era ese sueño. Hablaba de expansión, ganancias, reconocimiento, cosas que brillaban a los ojos de los demás, pero que mi padre siempre había medido por su peso en la balanza de la ética. Un negocio que no construye personas es solo un castillo de naipes, solía decir. Y yo, que antes me había encogido ante su risa penetrante, ahora vi claramente. Ella era la tormenta que él había predicho, y yo era la hija a la que se había preparado para resistir. La noche anterior a la lectura del testamento no dormí. En cambio organicé carpetas, revisé notas y ensayé las palabras que diría frente al espejo. No sería un estallido de ira, eso es lo que esperaba Vanessa. Sería una exposición quirúrgica, fría como los números que tanto le gustaba manipular. Cuando la abogada comenzó a leer, sus ojos se iluminaron ante la primera mención de cláusulas de conducta, y vi el momento exacto en que entendió: mi padre no había dejado un legado a merced de la ambición. Había abandonado un laberinto de principios, donde cada paso egoísta desencadenaría una trampa. Intentó interrumpir, por supuesto. Eso es absurdo. Richard nunca. Pero el abogado impasible se deslizó las gafas por el puente de la nariz y continuó, citando fechas, testigos, incluso una carta mía que mi padre conservaba, donde le describía, años antes, el sueño de transformar su empresa en una escuela de jóvenes empresarios. Evidencia de alineación con los valores del difunto, dijo el hombre, mientras Vanessa palidecía. Cada palabra era un golpe al castillo de mentiras que había construido.
Cuando salí de esa habitación, ya no era la hija acurrucada en los rincones. Era heredero de algo mucho más grande que el dinero, heredero de una batalla que mi padre ya había ganado por mí. Y cuando Vanessa por primera vez sintió el sabor amargo de la derrota, supe que la justicia no era un premio, era el eco de una voz que nunca podría silenciar. Sí misma. No necesitaba alzar la voz ni lanzar acusaciones. Después de todo, la verdad no necesitaba ser gritada para ser escuchada, solo necesitaba ser revelada. Y allí, entre aquellos membretes y testimonios irrefutables, Vanessa descubrió lo que yo ya sabía desde hacía semanas: mi padre no había dejado nada al azar. Cada palabra de esa cláusula, cada pieza de evidencia presentada, era una jugada de ajedrez que él había jugado años antes, prediciendo exactamente el tipo de veneno que ella escupiría. Él conocía su naturaleza mejor que ella misma. Y ahora, la situación se invirtió a mi favor. Cuando el señor Collins cerró la carpeta, el sonido resonó como un veredicto. Vanessa todavía intentaba aferrarse a los jirones de su autoridad, pero sus uñas ya no encontraban apoyo. Las miradas que antes se habían inclinado hacia ella ahora se desviaron, avergonzadas, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto tóxico. Su hermano, que tanto se había reído de mis delirios de justicia, ahora evitaba incluso respirar en mi dirección. Los concejales, los mismos que intercambiaban sonrisas cómplices con ella en los pasillos, ajustaron sus corbatas como si el ambiente de pronto se tornara asfixiante. Esto es absurdo, susurró, pero le falló la voz. Ya no era una declaración. Era una pregunta, un lamento de alguien que por fin entiende que el mundo no se doblegará a sus caprichos. No respondí. No fue necesario. En cambio, cogí mi bolígrafo y firmé el primer documento como fideicomisarios, con letra firme y casi serena. El sonido de la punta raspando el papel fue más elocuente que cualquier discurso. Vanessa se estremeció. No puedes hacer esto, insistió, pero el temblor en sus manos delataba desesperación. Richard nunca quiso eso. Ah, pero él quería hacerlo. Quería cada coma de ese testamento, cada condición que ahora la aplastaba bajo su propio peso. ¿Y lo más irónico? Fue ella misma quien activó la trampa. Cada insulto, cada humillación que me había infligido, cada risa cruel a mis espaldas, todo eso había sido la llave que abrió la cerradura de su propia ruina. Sí quería, dijo finalmente levantando los ojos para encontrarse con ellos. No había odio en ellos. Solo una claridad helada, el tipo de tranquilidad que surge cuando sabes que la batalla ha sido ganada incluso antes de que se haya dado el primer golpe. Quería que cosecharas exactamente lo que sembraste. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno, el sonido de un imperio desmoronándose, el crujido de una máscara arrancada, el jadeo colectivo de quienes presencian la caída de un ídolo con pies de barro. Vanessa retrocedió como si la hubiera abofeteado, pero no hubo violencia en mi gesto. Solo la inevitabilidad de la justicia, lenta e implacable como la marea. Y cuando finalmente se levantó, no fue con su elegancia habitual. Estaba con los hombros encorvados y los tacones altos tropezándose con la alfombra, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. Cuando pasó a mi lado, no pude resistirme, sonreí. No una sonrisa triunfante, sino una casi imperceptible, de esas que dicen te lo dije. Porque al final no se trataba de dinero. Nunca he estado. Fue aproximadamente el día en que miraría hacia atrás y se daría cuenta de que mientras estaba ocupada enterrándome, se olvidó de comprobar si realmente estaba muerto. Y ahora, bueno, ahora estaba muy vivo. Y ella, por primera vez en su vida, sintió el sabor amargo de ser invisible. Sino la mujer que ahora entraba a su propia casa sin necesitar permiso, sin bajar la vista, sin calcular cada palabra para evitar ser cortada por una lengua afilada. La diferencia no estaba solo en lo que poseía, sino en lo que ya no llevaba. Ya no existía el peso de la duda, ni la sombra de esa voz que susurraba que no merecía ocupar espacio. Porque el espacio, al fin y al cabo, siempre había sido mío. Ella solo había tomado prestada la ilusión de que podía conquistarlo. ¿Y Vanessa? Vanessa aprendió demasiado tarde que el poder que ejercía no era suyo, era prestado, como los vestidos de diseñador que ahora colgaba en su armario sin ocasión de lucirlos. La vi una vez meses después en el café donde reinaba con su risa cristalina y sus miradas condescendientes.
Esta vez, sin embargo, estaba sola, sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre su taza, sus ojos revoloteaban entre las mesas como si buscara una salida que no existía. No por compasión, sino por una curiosidad casi clínica, me detuve un momento. No dije nada. No lo necesitaba. El silencio entre nosotros era lo suficientemente denso como para sofocar cualquier palabra. Ella se rompió primero, como siempre hacían aquellos que dependían del eco de su propia voz para sentirse reales. Ganaste, murmuró con los labios apretados como si las sílabas le costaran sangre. Asentí, no para negarlo, sino para corregirlo. No. Simplemente dejé de perder. Y era verdad. Porque la victoria no estuvo en verla caer, sino en no necesitar ya medir mi altura por su sombra. El dinero, las propiedades, las cláusulas del testamento, todo eso eran solo herramientas. La verdadera herencia fue la certeza de que, a diferencia de ella, yo no necesitaba aplastar a nadie para sentirme completo. Los meses se convirtieron en un año, y lo que alguna vez fue una casa llena de silencios forzados se convirtió en un hogar donde las paredes volvieron a contener la risa. Las fotografías que había retirado volvieron a su lugar y, con ellas, el recuerdo de mi madre, no como una ausencia dolorosa, sino como una presencia amable, entretejida en las historias que ahora contaba sin miedo. Incluso el jardín, antes podado en ángulos fríos y geométricos, se dejó invadir por enredaderas y flores silvestres, como si la propia tierra hubiera suspirado aliviada al verse libre de la mano que la domesticaba. Vanessa, por su parte, intentó reinventarse. Cambió de ciudad por un tiempo, se movió en nuevos círculos, pero la noticia de su caída la precedió como un olor a humedad. No había perfumes caros capaces de disfrazar en que se había convertido, un aviso andante. Algunas personas la evitaban por lástima, otros por precaución. Pocos lo sabían, pero yo la observaba desde lejos, no con odio, sino con una extraña gratitud. Ella me había enseñado, sin querer, que la crueldad es un boomerang. Tarde o temprano regresa con precisión mortal a quien la lanzó. En cuanto a mí, aprendí que la justicia no es un trofeo que se debe exhibir, sino tierra firme bajo los pies. No necesitaba anunciarlo. Todo lo que tienes que hacer ahora es vivir en ello. Y cuando a veces un viejo conocido me pregunta cómo logré cambiar las cosas, sonrío y respondo que no fue una cuestión de venganza, sino de memoria. Finalmente recordé quién era antes de que me convencieran de dudarlo. Esa era la lección que mi padre, en su silenciosa sabiduría, me había dejado, no en las páginas de un testamento, sino en el espejo que Vanessa, sin saberlo, me obligó a mirar de nuevo. Y así termina la historia, no con fuerza, sino con un tranquilo desayuno en una cocina soleada, el olor a pan recién hecho y la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, el asiento a la mesa es mío. Sin excusas. Sin permiso. Simplemente mío. Ya no era la mujer que se encogía ante susurros venenosos o se tragaba las lágrimas como si fueran culpa suya. Soy quien entra a cualquier habitación con la columna erguida, porque descubrí que la dignidad no es una carga, y la bondad no es debilidad, son fortalezas que resisten el tiempo, mientras la vanidad se derrite como azúcar bajo la lluvia. El cambio fue perfecto. Ella, que una vez ocupó mi lugar con tanta seguridad, se convirtió en la extraña. Yo, que durante tanto tiempo me sentí fuera de lugar, finalmente me recuperé, no con permiso, sino por derecho. Y en este cambio, no solo sentí la victoria. Sentí equilibrio. El mismo que defendió mi padre cuando dijo, en voz baja pero firme, los justos valen más que los ricos. Fue este equilibrio el que me sostuvo más fuerte, más serena, más en control de mí mismo que nunca antes. A veces me imagino cómo habría sido si Vanessa hubiera elegido la bondad. Si en lugar de tratarme como un obstáculo, me hubieras acogido como a una familia. Si en lugar de la avaricia, hubiera practicado un poco de la generosidad que mi padre intentaba vivir. Podría haber tenido consuelo, compañía y tal vez incluso afecto en los años posteriores a su muerte. Pero eligió la arrogancia y así firmó su propia derrota. La ironía todavía me hace sonreír. Todo lo que ella se burlaba de mí, mi constancia, mi sensibilidad, mi suavidad, resultó ser precisamente lo que me hizo ganar. La vida tiene este don, convierte los insultos en escudos. Cada palabra que usó para menospreciarme se convirtió, al final, en prueba de su propia mezquindad. Esta es la justicia que ningún dinero puede comprar. Es el tipo de justicia que deja cicatrices más profundas que cualquier saldo bancario, porque nace de la verdad. Hoy, viviendo con la memoria de mi padre como brújula,
guardo una lección que se ha convertido en mi mantra: nunca confundas bondad con fragilidad. Las fuerzas más silenciosas son las que resuenan con más fuerza cuando el polvo se asienta. Si llegaste hasta aquí en esta historia, gracias. Más de lo que puedo expresar. Porque cada oyente, cada me gusta, cada comentario me recuerda que estas narrativas importan, que la justicia y la resiliencia todavía resuenan en aquellos que saben lo que es ser subestimado. Si como yo crees que la decencia sobrevive a la crueldad y que la dignidad siempre encuentra su camino a casa, te pido que apoyes este espacio, dando me gusta, suscribiéndote o incluso compartiendo que parte de este viaje te conmovió más. Su presencia aquí no es pequeña. Es la razón por la que se siguen contando estas historias. Y por eso estoy profundamente agradecido.